En muchas sociedades de los países de habla hispana y portuguesa, el ejército es visto como algo que no se enfrenta a una posible invasión de países extranjeros, especialmente porque en todos los países en donde vivimos, nadie trabaja día y noche para que dicho país deje de existir como tal. Nadie se despierta una mañana en Uruguay y dice: hoy quizás me ataque el ejército de Bolivia. Lamentablemente, no es el caso de Israel. Desde la declaración de la independencia en 1948, el Estado de Israel ha tenido que enfrentarse a varios intentos para destruirla, como en 1948, 1967 o la Guerra de Yom Kippur en 1973. Es por eso que el ejército es algo muy importante en Israel. Todos los varones de entre 18 a 21 años tienen que servir en el servicio obligatorio, y también las mujeres durante 2 años entre los 18 a los 20. Pero antes de seguir, ¿cómo puedes medir si un ejército es fuerte o no lo es? Bien, te voy a sugerir varios parámetros para que tengas en cuenta. Ante todo, el ejército tiene que tener capacidades militares que sean únicas y que hagan cosas mucho mejor que los rivales. Por ejemplo, Israel tiene equipos de lanchas fabricadas por Elbit Israel que se llaman Silver Marlin. Se trata de equipos de patrullaje no tripulados que, trabajando en coordinación con un apoyo aéreo, pueden interceptar y reprimir delitos en el mar. La lancha está equipada con sistemas de comunicaciones, sensores ópticos y radares, y llega a alcanzar 45 nudos de velocidad. Posee además un cañón de alto poder de fuego. O sea, si desde el mar Mediterráneo llega un barco cargado de armas que intenta llegar a las manos de las fuerzas enemigas, entonces una lancha sin piloto se le acerca, le ordena detenerse e incluso puede atacarla si pone resistencia. Y todo eso lo hace sin que ningún soldado esté a bordo. Lo mismo podemos ver con los vehículos terrestres no tripulados Guardium, UGB, que patrullan la alambrada de seguridad entre Israel y la Franja de Gaza durante todo el día. Guardium ha sido equipado con cámaras de 360 grados y un altavoz. Si detecta algo sospechoso, los soldados de la sala de mando alertan inmediatamente a los soldados de infantería ubicados en la zona del potencial peligro. Por supuesto, Guardium también puede disparar en caso de necesidad. Ahí tenemos 2 ejemplos de equipos que tiene Israel y los enemigos no. Lo segundo que tiene que tener en cuenta es que un país que quiere ser fuerte desde el punto de vista militar tiene que poder comprar armas en los países que mejor las fabrican. Yo sé que esto puede ser complicado, pero ten en cuenta que no todos los países cuentan con dinero para poder comprar equipos de calidad, y además no siempre países fuertes están dispuestos a venderte. Por ejemplo, si vos gobiernas un país que persigue y mata a su propia población porque las personas están haciendo protestas en las calles, entonces hay muchos gobiernos del mundo que no estarán dispuestos a venderte. Cuando Israel se independizó en 1948, pocos países querían venderle armas defensivas. Durante poco tiempo Israel compró rifles de Rusia y luego un poco de Francia. Hoy Israel es un país con buena capacidad económica que adquiere aviones de combate sensacionales, llamados F-35 de Estados Unidos. Estos aviones no son captados por radares, entonces pueden actuar con mucha libertad. Como Israel es vista como aliada de Estados Unidos, entonces este país le vende lo que Israel no tiene. La inmensa mayoría de países comercian con Israel. Lo tercero que tenés que poseer para ser fuerte es una buena calidad humana e intelectual de tus soldados. El factor humano es muy importante. Por ejemplo, para poder ser piloto de aviación, tenés que pasar unos exámenes motrices y psicológicos muy exigentes, y por lo tanto la calidad del piloto de aviación de Israel es considerada como especialmente buena. Lo mismo podemos decir de las unidades de élite de las distintas fuerzas militares. Imagínate que tú tienes 20 años y eres el responsable de cuidar la frontera de tu país. Entonces, evidentemente, no van a colocar para esa misión a un chico que sea un inmaduro y que se quede dormido en las guardias. Muchas veces el nivel de exigencia de los soldados israelíes es especialmente alto. Por ejemplo, durante el año 2008, el grupo terrorista Hamas que gobierna la Franja de Gaza disparaba contra Israel muchos cohetes que amenazaban la vida de los civiles. Las unidades tecnológicas del ejército se rompían la cabeza pensando cómo hacer para poder solucionar este tema.
En esos años Israel ya contaba con un sistema para derribar misiles en el aire conocido como flecha o Heads. En este sentido, Israel se había preparado para la posibilidad de que un país enemigo lanzase un misil y entonces el sistema flecha calculaba la trayectoria del mismo y un misil de Israel salía y lo chocaba en el aire. Luego desarrollaron flecha 2, que servía para derribar 2 misiles en el aire, y luego fueron y desarrollaron el flecha 3, que sirve para derribar misiles que están fuera de la atmósfera. O sea, si un marcianito desde Marte dispara contra Israel un misil, entonces un misil israelí puede salir a buscarlo y derribarlo fuera de la atmósfera. Hoy Israel desarrolla el flecha 4, pero este es un tema un poco secreto. Volviendo a la Franja de Gaza, todo lo que te explicamos hace unos segundos sobre flecha está muy bien para derribar misiles, pero desde Gaza no disparaban misiles, sino cohetes que caían en Israel en 15 segundos. Había que romperse la cabeza para poder solucionar este problema. Los soldados tecnológicos desarrollaron el sistema cúpula de hierro, que calcula rápidamente la trayectoria de un cohete, mientras que otro lo sale a buscar y lo choca en el aire con un éxito superior al 90% de los disparos. De cada 10 cohetes, 9 son derribados con éxito. Se trata de un invento muy importante que solamente lo puedes crear cuando tenés soldados de mucha calidad intelectual. El cuarto elemento que podemos tener en cuenta es que un país es fuerte militarmente cuando tiene la capacidad de producir y de fabricar sus propias armas y no necesita comprar de otros países. El primer gran invento israelí en el campo militar fue un mortero que se utilizó durante la Guerra de la Independencia, que fue desarrollado por David Leibovich. Se llamaba la Davidka y no era muy bueno desde el punto de vista de su exactitud, pero hacía muchísimo ruido y tenía mucho explosivo en la cabeza, por lo que los ejércitos árabes llegaron a pensar que Israel tenía una bomba nuclear. Era solo la Davidka. Unos años más tarde se desarrolló la metralleta israelí Uzi. Seguramente la habéis visto en muchos ejércitos del mundo y en manos de personajes del cine. Se trata de un invento israelí, la metralleta Uzi, inventada por Uzi Gal. Nacido en Alemania y criado en el kibutz Yagur, Uzi sirvió en las fuerzas del Palmaj, teniendo la mala suerte de quedarse dormido en un camión cuando iba hacia el kibutz Givat Haim. Un soldado inglés vio las partes del diseño que estaba fabricando y lo enviaron a la cárcel de Akko durante 2 años. Allí, en vez de perder el tiempo, estudió ingeniería de máquinas por correo. Tras la Guerra de la Independencia, una comisión del ejército recién formado se impresionó de los diseños de Uzi, decidiendo construir la primera metralleta azul y blanca, sueño que se concretó en 1953. El nombre primario iba a ser Ami, pero al final dijeron que si los británicos tenían metralletas Tommy, nosotros tendríamos Uzi. Uzi Gal falleció en el 2003, a sus 79 años. Un año después, el ejército israelí decidió terminar de usar Uzi, tras 50 años de servicios. En la última etapa se había transformado en el arma que utilizaban soldadas mujeres. Cuando uno habla de fabricación propia, tenemos que nombrar el tanque de guerra israelí Merkava. Para muchos, es el mejor tanque del mundo, concebido por el mayor general Israel Tal tras la guerra de Yom Kippur. Fue el primer tanque indígena israelí. Entró en servicio en 1978 y experimentó su primer combate en la Guerra del Líbano en 1982. Los últimos modelos de Merkava son los primeros en estar equipados con el sistema de protección activa Tropy, para detener en el aire misiles guiados antitanque. 4 radares localizan incluso granadas y responden automáticamente con una ráfaga tipo escopeta. Israel ha construido más de 2.000 Merkavas y actualmente está desarrollando la última generación, el Merkava 4 Barak. Lo que sorprendió al mundo fue que los Merkava llevaban el motor adelante, mientras los 4 soldados salían por atrás, y eso para que el motor protegiese al ser humano, como una barrera superior ante un impacto. Se espera que en los próximos modelos reduzcan la cantidad de soldados dentro del tanque Merkava. O sea, en vez de tener 4 personas dentro, posiblemente tendrán 1 o 2 nada más. No siempre es fácil fabricar tus propias armas solo. Un gran sueño israelí que no se logró fue fabricar el avión de combate nacional. Durante algunos años Israel pudo haber sido una potencia mundial en aviones de combate. En la década del 80, las industrias aeroespaciales de Israel desarrollaron el avión Lavi, un caza de 4ª generación de un solo motor. La idea no fue del agrado de los norteamericanos, que veían amenazar su mercado exportador de aviones de combate.
La singularidad de su diseño radicaba en la combinación de un avión pequeño aerodinámico y altamente maniobrable con sistemas sofisticados y ricos en software. Para aquellos años, Israel, con una población de 4 millones, tenía el gasto militar más alto del mundo, un 24% del PBI. Cada nave costaba 11 millones de dólares y todo el programa requería 1.500 millones. En agosto de 1987, el proyecto Lavi fue cancelado. A cambio, los norteamericanos vendieron a Israel aviones de combate F-16. La cancelación del programa provocó un voto dividido en el gobierno de 12-11, desatando la renuncia del ministro de Defensa de entonces, Moshe Arens. En el 2013, Arens declaró que si el proyecto no se hubiera cancelado, Israel tendría la aviación más avanzada del mundo. Algunos rumores acusan a los chinos de haber desarrollado su caza Chengdu J-10 en base al israelí Lavi. En la actualidad, Israel es uno de los países más fuertes del mundo, creando drones que pueden espiar a los enemigos e incluso pueden atacarlos en caso de necesidad. Durante, por ejemplo, el Mundial de Fútbol de Brasil en 2014, los sistemas de drones de vigilancia de Israel se destacaron por su enorme capacidad profesional. En resumen, para ser una gran potencia militar tenés que tener buenos e inteligentes soldados, tenés que poder fabricar tus propias armas y sistemas inteligentes de defensa, y si hay cosas que necesitas con urgencias y que no posees, tenés que tener los aliados para poder comprarles a ellos, incluso colaborar para beneficio de ambos. Muchos ciudadanos israelíes, entre ellos los que grabamos esta clase, estaríamos muy felices en que Israel no sea más una potencia militar. Y eso podrá suceder cuando el país ya no viva en peligro y puede dedicar su dinero y su cerebro a desarrollar cosas más simpáticas que un sistema militar de defensa. Eso ocurrirá, si Dios quiere, pronto, cuando se firmen muchos más acuerdos de paz.